para hacerles un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. Estábamos hablando, tomando en cuenta las definiciones de lo que era el perdón, lo que era juicio, ¿verdad? Lo que era juzgar y lo que era misericordia. Dijimos que estas definiciones son importantes para nosotros avanzar y comprender cuándo debemos perdonar o cuándo tenemos raíces de amargura. Hoy vamos a ver lo que es la definición de amargura. Esto es muy importante porque nosotros vamos a conocer cuándo necesitamos perdonar. Amén. Vamos a ver aquí cómo se manifiesta la amargura en nuestros corazones. Se puede manifestar con aflicción de espíritu, ¿verdad? Nos podemos sentir afligidos. También se puede manifestar con tristeza, con disgusto. Muchas veces estamos tristes y no sabemos por qué. Muchas veces nos pasa, ay Señor, ¿por qué estoy triste? Entonces debemos ir al Espíritu Santo a ver por qué estoy triste, porque algo Dios quiere mostrarnos, algo quiere sanar. También la amargura se manifiesta con disgusto. Podemos estar molestos y no sabemos por qué. Entonces el Espíritu Santo nos dirá, es porque hay una raíz de amargura. Se puede manifestar también con pena, con falta de paz, falta de gozo, rabia, dolor, llanto. A veces lloramos, tenemos ganas de llorar y no sabemos por qué, y porque estamos muy heridos o tenemos falta de perdón. O también con un mal humor constante, personas que viven de mal humor, que con cualquier cosita estallan con un mal humor, con una rabia, con un insulto, con una molestia, aunque seamos cristianos. ¿Okay? También una raíz de amargura se manifiesta con rebeldía o insatisfacción. Muchas veces nos sentimos insatisfechos, no estamos plenos, llenos, no estamos enfocados en la voluntad de Dios, no sabemos lo que Dios quiere con nosotros y por lo tanto tenemos insatisfacción. A medida que nosotros vamos avanzando, vamos a ir identificando esto en nuestras vidas. Otra manera como se manifiesta la amargura en nuestros corazones es con la queja. Hoy en día la gente adopta una manera de vivir de queja, por todo se queja. Ustedes se montan en un ascensor o en un autobús o van a alguna reunión y todo el mundo está hablando algo negativo. Cuando nosotros empezamos a ver mucho lo negativo, en nuestro corazón hay raíces de amargura, cuando nosotros nos quejamos. Entonces, a partir de que nosotros empezamos a conocer todas estas cosas, ya nosotros vamos a saber que la queja es pecado y que no debemos quejarnos, sino buscar el lado bueno que el Señor tiene para nuestra vida. Porque aunque estemos pasando por una circunstancia difícil, algo bueno trae el Señor en esa circunstancia y nosotros lo podemos ver en la palabra. Esta mañana lo vimos en el estudio de Daniel, que pasó una circunstancia difícil, pero Dios la transformó para bien, porque el rey pudo conocer que era el Dios verdadero, el Dios de Daniel. Entonces la queja es una manifestación de la amargura en nuestro corazón. La ira, como ya dijimos en la clase anterior, también es una manifestación de amargura. Debemos trabajar con la ira en nuestros corazones y decirle al Espíritu Santo que nos la señale y nos ayude a sacarla de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Eso es una tarea que se las puse creo que el primer día, pero eso es una tarea larga. No piensan que eso terminó, ¿verdad? Porque a veces tenemos mucho tiempo en los caminos del Señor y el Señor sigue sacando cosas. También la violencia es una manifestación de la amargura. A veces somos violentos físicamente o violentos en nuestro carácter o nuestro tono de voz. Muchas veces le hablamos a las personas con un tono de voz malhumorado y violento y es porque tenemos raíces de amargura. Hablamos con una actitud grosera, ¿verdad? O una actitud irónica o con sarcasmo. Entonces ahí tenemos amargura que debemos sacarla. Si nosotros nos vemos en la necesidad de decir ironías y sarcasmos es porque nos hemos enfrentado una situación que tenemos que arreglar
con perdón, arrepentimiento y restauración con las personas. Porque cuando la persona tiene necesidad de ser irónico, es porque tiene raíces de amargura y pecados en su corazón, falta de perdón. Una persona amargada no tiene paz, no tiene compasión, es un acusador constante. No sabe lo que quiere, en todos lados se molesta, se fastidia, ay, pero qué fastidio, entonces ya esto va a terminar, entonces no tiene paz en la iglesia, no tiene paz en la casa, por todo se molesta. Simplemente hay falta de sanidad, falta de perdón y arrepentimiento porque hay muchas raíces de amargura. Es una persona amargada, es un acusador constante, siempre está reclamando y demandando de las otras personas. Cuando nosotros empezamos a ver que nosotros estamos demandando, simplemente hay falta de sanidad y falta de perdón y de arrepentimiento. Tenemos heridas del pasado que debemos sanar, porque cuando nosotros sanamos ya esperamos de Dios, ya no esperamos de los hombres. Si yo esperé que me felicitaran en el cumpleaños, me puse molesta porque no me atendieron, entonces yo estoy esperando de los hombres. Porque cuando espero de Dios, Dios va a tocar a los hombres para que me atiendan, ¿ok? También una persona amargada busca siempre culpables. Fíjense, yo estoy nombrando muchas características aquí de una persona amargada. Si el Espíritu Santo les está mostrando alguna de esas características, anótelo para que cuando vaya a su casa le pregunte al Espíritu Santo, ¿por qué yo vivo en esta condición? En una condición de apatía, de tristeza, ¿verdad? Que no estoy alegre. Entonces, cuando le preguntamos, el Espíritu Santo nos va a decir. Entonces, estas son las tareas que nosotros debemos hacer. En nuestra comunión con el Espíritu Santo le vamos a preguntar dónde tenemos cada una de estas cosas que estamos nombrando, ¿ok? Es una persona que tiene amargura en su corazón, siempre busca culpables. No, yo soy así porque mi mamá me hizo tal cosa, yo soy así porque no tuve papá, yo soy así, yo estoy fuera de la iglesia porque los pastores hicieron tal cosa conmigo, me trataron mal. Entonces siempre está señalando un culpable, simplemente no hay perdón ni arrepentimiento. Es una persona triste, la persona que tiene amargura es una persona triste, decaída. Y en el Señor dice en Isaías 61, que Él vino a quitar toda esa tristeza. ¿Cuántos de ustedes creen que Él lo vino a quitar? ¿Verdad que sí? Él vino aquí. Entonces no debemos estar tristes, no debemos estar deprimidos. Eso no debe ser del cristiano, ¿ok? Es una persona que tiene amargura, es una persona conflictiva, siempre está llevando cuentos de aquí para allá, está en competencia, diciendo las cosas que le dijeron, que mira que me dijeron esto, se ofende, es muy conflictiva y son personas que hay que tratarlas con pinzas. Simplemente tiene amargura en su corazón, es negativa y se aísla, solitaria, le cuesta tener amistades. Una persona con raíces de amargura, si tiene todo esto, pues lógicamente nadie se le quiere acercar, ¿verdad? O le cuesta tener amistades y compartir con la gente. Es una persona que desconfía de todo el mundo, no tienen confianza. Uno tiene que tener ciertos límites para tener confianza en una persona, pero viven desconfiando, viven pensando que todo el mundo les va a hacer daño. Siempre están pensando, por aquí me va a agarrar, por aquí me van a hacer daño. Simplemente porque hay heridas de la infancia donde desconfiaron de mucha gente y mucha gente les hizo daño y no han sanado y no han perdonado. Ponme la lámina, la 3. Ponme la 3. Ajá. Entonces, una persona con raíces de amargura está encadenada a ese pasado que nosotros debemos cortar a través del perdón y el arrepentimiento para que nosotros no seamos afectados en el presente con esa situación. En muchos casos, la persona amargada también puede desarrollar
y es lógico que lo desarrolle rencor contra Dios. Y tiene un rencor oculto y por lo tanto es una persona rebelde. Cuando nosotros conocemos que tenemos rencor contra Dios, entonces debemos ir a Dios, debemos pedir consejería, debemos pedir ser ayudados, confesar nuestros pecados para que el enemigo no gane ventaja en nosotros. Ahora, ¿dónde nosotros recibimos la amargura? Las amarguras la recibimos a través de las heridas y el maltrato que recibimos muchas veces desde el vientre de nuestra madre cuando somos rechazados o a lo largo de nuestra vida. También nosotros recibimos amarguras con las prácticas de ocultismo y brujerías. Amén. Recibimos amargura a través de las heridas y el maltrato que recibimos desde el vientre y a lo largo de toda nuestra vida. Y también con las prácticas de ocultismo y brujería. Ahí se siembran raíces de amargura en nosotros. Fíjense que en Hechos 8:23 dice: porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Cuando Pedro confrontó a Simón el mago, que le dijo que estaba en hiel de amargura. ¿Por qué? Porque el ocultismo trae mucha amargura. Y de hecho, de las prácticas de brujería vienen muchos problemas a nuestra vida, que nosotros, si hubo prácticas de brujería en nosotros o en nuestra familia o en nuestros ancestros, nosotros muchas de las cosas que nos están acarreando hoy en día tienen la consecuencia de eso fue en la práctica de ocultismo. ¿Okay? Esta definición de amargura es importante porque allí nosotros vamos a advertir cuándo necesitamos perdonar. Todas estas características que yo les he dicho anteriormente, cada vez que aflore en nuestra vida, entonces nosotros decimos, tengo que perdonar. Por eso es que el perdón se aprende. Y el perdón es un estilo de vida y tenemos que pasar el perdón por muchas áreas para que cuando terminemos el tema, nosotros ya no podamos estar sin el perdón, porque se convierte en un estilo de vida para nosotros. Si nosotros recordamos alguna circunstancia o evento donde se manifiestan algunos pensamientos o sentimientos o emociones negativas, nosotros debemos ir al Señor y Señor, ¿qué pasa con esto? Recuerden que las emociones y los sentimientos negativos nos van a dar señal de que hay falta de perdón, ¿verdad que sí? Sí. Sientes ira, sientes rabia, te molesta, te sientes rechazado, te sientes malhumorado, entonces tengo que ir al Señor porque eso es un pecado. Dice Efesios, dice así: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda raíz, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que en el 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Y anteriormente dice que nos quitemos toda raíz de amargura, porque cuando nosotros no sacamos esas raíces de amargura, entonces vamos a contristar el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos un cúmulo en nuestra vida de raíces de amargura, de rabia, de odio, de tristeza, de depresión, mira, no estamos sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contristado y oprimido. Entonces no nos puede, por eso es que hay personas que dicen, pero es que a mí no, Dios no me habla. ¿Por qué? Porque están muy llenos de amargura, de falta de perdón y tienen todas estas características. Por eso es que cada vez que nosotros oímos, vamos a anotar y vamos a trabajar. Porque cuando trabajamos en la casa y le decimos al Señor, Señor, mira esta situación de tristeza y profundo dolor que yo viví en mi infancia y pasó esto y esto y esto. Cuando le hablamos al Señor de esa situación y tomamos la decisión de perdonar, entonces vamos descargando nuestra alma y vamos
quitando pecado de nuestros corazones y el Espíritu Santo va a encontrar libertad en nosotros. Y es cuando podemos sentir su voz, podemos sentir su llamado, podemos sentir que nos redarguye, podemos sentir que nos da una alerta. Por eso es tan importante sanar estas cosas, para poder vivir en el Espíritu. Amén. 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 Ok. Entonces, cada vez que sintamos eso, pues vamos a ir al Espíritu Santo. La amargura te aleja de la gracia de Dios. ¿Ok? Ya vimos todo lo que es amargura. Te aleja de la gracia de Dios. Y lo podemos comprobar en Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Entonces, no alcanzamos la gracia de Dios, lo que yo les estoy diciendo antes. Si nosotros no salimos de estas cosas. Y otra cosa que yo les digo, traigan su lápiz y su papel y anoten lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en su casa van a trabajar. Si ustedes no trabajan con lo que oyen, entonces se van a endurecer. Se van a endurecer y no van a hacer esto. Entonces Dios no le va a revelar más nada. Para que él le dice: mira, Señor, se habló de esto en el taller, porque este taller es para trabajar. Este taller no es para oírlo y decir qué bonito, qué bello, estuvo bueno, estuvo buenísimo. No, porque eso no es lo que el Señor quiere. Es para trabajar en nuestras vidas y no perder el tiempo. ¿Ok? La amargura es causada por falta de perdón. Una raíz de amargura puede tener un día, 2 años, muchos años. El tiempo no cambia la falta de perdón. ¿Ok? La amargura da entrada a la esclavitud. Y toda explosión de agresividad o depresión es una alarma en nosotros de que hay falta de perdón y arrepentimiento. Las personas, o cuando hay un problema o un conflicto, una situación difícil, o se ponen agresivas o se deprimen, se sienten contristadas, se sienten tristes, tienen autocompasión con ellos mismos, pero simplemente es porque hay una falta de perdón. Cuando nosotros tenemos una situación especial, una situación difícil, entonces nosotros, lo que hace un cristiano maduro es ir al Señor. Señor, ¿qué hago con esto? ¿A quién tengo que perdonar y de qué tengo que arrepentirme? ¿Verdad? Y cuando ya investigamos eso, entonces podemos hacer el plan de acción que está en el libro número 2, en la página 11. En la página 11 está lo que yo llamo el plan de acción. Si ustedes se consiguen con un conflicto, una situación donde tienen tristeza, tienen dolor en su corazón, llanto, entonces vamos a preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué esto? Él te va a mostrar la escena, te va a mostrar la circunstancia que viviste, en la cual se originó esa tristeza, esa amargura, y empiezas a trabajar con eso, con ese plan de acción que está en la página número 11 del segundo tomo. Tú puedes trabajar perfectamente y vas a ser libre, ¿ok? Porque el Espíritu Santo mora en tu corazón y está contigo. Entonces quedamos en que toda explosión de agresividad o de depresión es una alarma que tenemos una falta de perdón y de arrepentimiento. Nosotros decidimos quitar la amargura. La amargura no se quita solo. Muchas veces decimos: ay, Señor, pero cámbiame este carácter, pero no hacemos nada. No traemos un lápiz para anotar qué debo trabajar, qué área tengo que trabajar en mi vida. No, sino que esperamos que Dios lo haga solo. En estos días me encontré yo con una persona que me dijo que había sufrido depresión y que se metió en su cama, y que un día ella se despertó que estaba bien, y que ya dice, ella es cristiana, dice que el Señor la sanó. Como ya había hablado un rato con ella, yo seguí caminando, estaba haciendo mi hora de caminar, y entonces yo dije, ella salió de allí porque le clamó al Señor, ¿verdad? Pero si ella no saca la raíz por la cual vino esa depresión, eso se le vuelve a repetir, ¿ok?
Entonces, en Efesios 4:31 dice, por eso es que cuando sintamos una emoción negativa debemos pedirle al Espíritu Santo para ir, como se dijo esta mañana en el pasaje de Mateo 15:13, que a desarraigar lo que mi padre no plantó. Es necesario desarraigar para que no vuelva el problema o el conflicto. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia, porque esto contrista al Espíritu Santo. Por eso no sentimos la voz del Espíritu Santo. Y es un mandato, porque dice quítense. No es que, ay Señor, quítame la amargura. No, tú tomas la decisión de buscar a Dios y arrepentirte, perdonar y decirle, Espíritu Santo, muéstrame cuál es la raíz de esta amargura. ¿Por qué yo estoy así? ¿Ok? Debemos renunciar al deleite de la adicción a la amargura y a la rabia. Yo escuché el otro día una psicóloga que decía que habían personas adictas a la rabia. Y eso es verdad, porque usted ve que hay personas que por todo se molestan y por todo están agarrando rabia. El día que no agarran una rabia es como que la están buscando. Entonces tienen una adicción allí. Y a la depresión, hay personas que, ay, yo soy tan depresiva. Porque quieren buscar aprobación. Y entonces eso no es de Dios, porque la aprobación la tenemos de Dios. Una leyenda que leí, ¿no? Decían que había un indio que le comentaba que en su corazón, que en su interior, había un conflicto muy grande, que él tenía 2 cachorros de lobos dentro de él, que uno era cruel y malo y el otro era bueno y dócil, ¿no? El que le estaba escuchando le preguntó, ¿y cuál de ellos ganará? Porque decía que había una lucha dentro de él. Y el indio sabio le respondió, aquel a quien yo alimente más. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes qué es lo que estamos alimentando en nuestro corazón. Nuestras actitudes nos dicen, nuestro comportamiento nos dice, lo que expresamos por la boca nos dice qué estamos alimentando más. Si la depresión, si las actitudes negativas, los pensamientos negativos, las emociones negativas o la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver consecuencias de guardar rencor. Guardar rencor o amargura nos quita el entendimiento e impide la revelación de Dios. O sea, las personas dicen, no sé, ya yo perdoné, yo he aprendido. Pero una vez que nosotros aprendemos todo lo que trae guardar rencores, entonces uno más nunca quiere nada con eso. Porque entiende que es peligroso. O sea, que no, por eso es que la instrucción es importante. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios alumbra a los simples, ¿verdad? En el Salmo 119, 130, que la exposición de la palabra alumbra el entendimiento, ¿ok? Entonces, por eso es que es necesario nosotros instruirnos. La instrucción nos va a ayudar muchísimo. Por eso es que el Señor pasó 3 años con sus discípulos, instruyéndolos. Hace rato me llamó una persona preguntando por los talleres y me preguntaban que cuándo terminaba, o sea, que cuánto duraba. Yo le dije, ven, si quieres ven, ¿no? Pero fíjense, y le dije eso, le dije que el Señor Jesucristo pasó 3 años con sus discípulos y no era una hora semanal. Era día y noche andando con ellos, hablando, conversando, diciéndole todas las cosas, viendo sus reacciones, viendo qué había dentro de sus corazones por sus acciones y reacciones para instruirle, ¿verdad? Porque de eso se trata el discipulado. Y de ahí vemos que por ese discipulado de 3 años nosotros estamos en los caminos del Señor. Entonces, la consecuencia de guardar rencor o amargura nos quita el entendimiento e impide la revelación de Dios y como consecuencia trae enfermedades. Una persona que no perdona, ok, repito, gracias, me gusta que me digan que repita. Una de las consecuencias de guardar rencor o amargura es que nos quita el entendimiento. ¿Nos quita el entendimiento para qué?
nos quita el entendimiento primero de la palabra y segundo nos quita el entendimiento de la situación que está pasando y de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Es como que nos pone una ceguera, ¿verdad? Impide la revelación de Dios, la falta de perdón, guardar rencor nos impide la revelación de Dios, y la otra consecuencia es que trae enfermedades, el guardar rencor. El perdón, por el contrario, es un arma poderosa de guerra espiritual contra el enemigo. Muchas veces la gente dice, vamos a hacer guerra contra el enemigo, y entonces empiezan a zapatear y a decir, vete Satanás y no te queremos aquí y estás vencido. Y mira, la mejor guerra contra el enemigo es tener comunión íntima con Dios, lo que sale en el trípode, tener comunión íntima con Dios, perdón y arrepentimiento. Esa es la mejor guerra espiritual. Usted tiene un estilo de vida así y no va a vivir azorado, asustado porque el enemigo lo ataca, sino que usted va a vivir en el reino de Dios y va a vivir en la presencia de Dios. ¿Okay? Esa es la mejor guerra espiritual. Y usted va a tener autoridad. Dios quiere liberarnos y sanarnos, ¿verdad? Pero muchas veces se tiene un concepto de la liberación y la sanidad a veces un poquito distorsionado, ¿no? Muchas veces piensan que, y lo he visto, que la liberación es decirle fuera, en el nombre de Jesús, te echas fuera, y entonces hay una manifestación y se revuelca en el suelo. Eso no es sanidad ni liberación, eso es simplemente la persona, el enemigo toma control de ellos porque tiene muchos derechos legales en su vida, y si no me explico se lo vuelvo a repetir, tiene muchos derechos legales en su vida y por eso hay manifestaciones en la persona. Entonces cuando uno ve que una persona tiene una manifestación demoníaca, aunque sea cristiano, entonces nosotros debemos llamarlo para discipularlo e instruirlo, porque ahí hay falta de instrucción, falta de discipulado, falta de perdón y arrepentimiento y de confesión de pecado. Por eso hay manifestación. Entonces la liberación no consta en que tú le digas fuera, porque si la persona no se ha arrepentido, el enemigo sigue teniendo esos derechos legales y vuelve a entrar, porque tiene su terreno allí. La persona es libre cuando de su corazón se arrepiente, pide perdón a Dios, y de hecho vimos en la primera clase, dijimos que el arrepentimiento era representado en un sueño que conté por un hacha. El arrepentimiento es el que te corta, le corta todo derecho legal al enemigo. No se debe hacer liberación, sino instruir con la palabra, y cuando la persona se arrepiente y perdona y va a la causa raíz, entonces es libre. ¿Cuántos tienen testimonio de eso, verdad que sí? Así es. Entonces es que es libre, pero no porque yo le diga te vas fuera. ¿Cómo no? Sucede que en algunas campañas, ¿verdad? Algunos eventos, Dios da un poder de milagros en esa campaña y el predicador hace libre a una persona, pero esa persona después tiene que discipularse, porque si no vienen 7 más, ¿verdad? Lo hace libre en un momento, pero tiene que discipularse y ser restaurado y edificado en la palabra. Si el pecado continúa, vuelven exactamente. Entonces hay que sacar la raíz del problema. La persona tiene que confesar, a ir a una sesión de consejería, confesar sus pecados a una autoridad, sujetarse a una iglesia y someterse a una iglesia para que pueda ser libre, continuar con su sanidad y su restauración. Entonces, de manera que no es así como dice, no, yo lo echo fuera y ya no. O sea, la gente tiene que discipularse y leer la palabra y estar sujetos, ¿no? Entonces Dios quiere liberarnos. ¿Liberarnos de qué quiere el Señor? De maltratos, de angustias, quiere liberarnos de temores, de maldiciones, de falta de prosperidad, de rechazos, de enfermedades, quiere liberarnos de depresión, de traumas, de heridas que traemos de la infancia, desde el vientre, adolescencia y de situaciones adversas. Muchas veces pasamos situaciones adversas donde perdemos el control y eso nos deja trauma y nos deja heridas.
Una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando el Señor les muestre algo en el taller, porque estamos empezando, pero va a ver que va a empezar Dios a mostrar, el Espíritu Santo a mostrar. Amén. Es hacer el plan de acción que está en la página 11, como les dije anteriormente. Si el Señor le muestra, ahí está una guía muy buena donde qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué yo les digo del plan de acción? Porque una de las cosas que vamos a lograr es que cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestras tareas, nosotros vamos a tener un encuentro con nuestro Padre como sanador. Tenemos como arma espiritual el perdón, el arrepentimiento. Toda la palabra está llena de armas espirituales para hacer guerra al pecado y al enemigo en nuestras vidas. La obediencia, la adoración, el ayuno, son armas que Dios nos ha dado para defendernos y para nosotros estar confiados en el Señor, que Él siempre nos va a socorrer. La intercesión es un arma de guerra también, ¿verdad? ¿Ah? ¿Perdón? La oración, exacto, sí. En estos días yo tenía un conflicto familiar, una situación, y estaba orando y orando y orando. Yo decía, bueno, y utilizando las herramientas, ¿verdad? Perdón y arrepentimiento. Y me llevé la sorpresa que nosotros siempre nos llevamos, esa sorpresa del Señor, que el conflicto se solucionó de manera apacible. No hubo ningún rollo y todo salió bien. Cuando nosotros oramos y hacemos guerra espiritual con el perdón y el arrepentimiento, el enemigo se va. Empezamos a perdonar la actitud de uno y del otro, empezamos a arrepentirnos de cualquier rencor y resentimiento contra la persona y el problema se resuelve. ¿Okay? Y si no se resuelve, pues el Espíritu Santo nos va a revelar por qué. Entonces, Dios quiere liberarnos y sanar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y por eso debemos aprender a perdonar genuinamente. Por eso es que estamos viendo las definiciones de lo que es amargura, de lo que es misericordia y lo que es juzgar. Cada vez que nosotros no perdonamos, estamos juzgando. Simplemente hacemos una crítica de alguna persona. Si nosotros no nos arrepentimos, nosotros podemos pasar por lo que pasó a esa persona. ¿Para qué? Para el Señor hacernos ver, mira, tú juzgaste a esta persona, y entonces, porque acuérdense que lo que nosotros juzgamos en los demás, acarreamos maldición. El juicio trae maldición a la vida de nosotros y trae consecuencias, sí, Señor. Entonces es importante. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias. Nosotros podemos ver aquí que en el texto dice: perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. El perdón está primero que la sanidad. Cuando el Señor Jesucristo iba a sanar, le decía: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se asombraban: ¿y usted por qué perdona pecado? Porque el perdón es indispensable para sanar, ¿verdad? Si no perdonamos, no podemos sanar. Si no nos arrepentimos, no podemos sanar. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, el Padre Celestial no nos va a perdonar. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esto. Creemos que no, dejamos las personas que nos hieren así, suelticas por allí, que no las perdonamos, pero entonces estamos separados de Dios porque Dios no nos perdona nuestras ofensas. Aquí tenemos la lámina, esta que yo le digo los gemelitos, que es perdón y arrepentimiento. Esto a lo largo del taller lo vamos a estar repitiendo, porque muchas veces la gente perdona pero no se arrepiente, porque piensa que lo importante es perdonar, y es cierto, lo importante es perdonar, pero resulta, les explico lo siguiente, que cada persona, cuando una persona nos hiere a nosotros, cuando yo estoy perdonando a esa persona, yo tengo en mi corazón un rencor porque me hirió, ¿verdad que sí? Sí. Tengo un dolor
en mi corazón porque me hirió. Entonces yo perdono a la persona y me arrepiento de el dolor, el rencor que siento hacia esa persona, o el juicio o la crítica, porque me hizo algo y a lo mejor lo critiqué. Entonces me tengo que arrepentir. Por eso el perdón y el arrepentimiento son gemelos, siempre deben ir juntos. Yo tengo un testimonio aquí que les voy a nombrar. Cuando yo hice el primer libro que estaba en borrador, uno que no es este, sino el primerito, el azulito, la primera edición, yo se lo di a una amiga mía para que me corrigiera. Y le dije, mira, para que me corrijas el libro, para ver qué te parece, ¿no? Yo estaba muy entusiasmada y se lo presté a ella. Cuando ella me dijo, ay, lo que corrijas me lo anotas, me lo pones a un lado, me escribes, yo creí que ella me iba a corregir. Cuando ella llegó así con los ojos así, entonces me dice, ajá, ¿y qué viste? Me dijo, bueno, entendí que ahora entiendo por qué los problemas con mi esposo no se acaban. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque yo solamente lo perdono, yo nunca me he arrepentido de la rabia, el rencor y el resentimiento que yo tenía hacia él. Entonces ahora entiendo por qué por qué el perdón no funciona, porque no había arrepentimiento. Entonces yo le dije, bueno, ya no me corrigió nada, así lo que me dijo eso. Entonces yo dije, bueno. Y entonces yo le dije, bueno, chica, entonces empieza a trabajar con eso, empieza a arrepentirte de todo lo que le has perdonado y arrepiéntete de todos tus rencores contra tu esposo. Y ella empezó, y de verdad, mira, toda su familia se ha convertido al Señor y su esposo también, que para mí eso yo lo veía de verdad difícil e imposible, y su esposo está convertido al Señor, recibió al Señor y está perseverando en la palabra. Pero, ¿por qué? Porque ella solo perdonaba. Por eso es importante perdón y arrepentimiento, porque aunque no, pero yo le digo a la gente, no, y tienes que arrepentirte, rencor, no, pero es que yo no le he guardado rencor. No nos engañemos, no nos engañemos, el rencor está. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos pensando que para creer que tenemos rencor es que tenemos que tener una furia grande. No, simplemente que te hayan herido, ya el enemigo depositó su rencor y su resentimiento allí tácitamente. Entonces nosotros le ganamos ventaja perdonando, y me arrepiento de todo rencor y resentimiento tácito que hay en mi corazón, oculto que hay en mi corazón. Y así podemos cortar. Entonces son gemelitos, acuérdense siempre de esas láminas, ¿no? Ajá. El perdón y el arrepentimiento son la llave de toda liberación física, emocional y espiritual. Esta decisión le da entrada al Espíritu Santo para tratar con nosotros y sanar. Cuando nosotros empezamos a hacer las tareas, empezamos a perdonar y a arrepentirnos, mira, Señor, me tocó esto, entonces el Espíritu Santo va a tener puerta abierta, entrada para sanar de manera más profunda. ¿Okay? Le vamos limpiando como el terreno. Ajá. Cuando nosotros tenemos un quebranto y decimos, oye, pero ¿cuándo se va a terminar esta prueba y este quebranto? ¿Ustedes saben cuándo se termina? ¿Cuántos saben cuándo se termina? Hasta que venga el Señor. Cuando tenemos una circunstancia difícil, especial, y no se termina, un quebranto no se termina hasta que no entendemos lo que el Señor quiere con nosotros, hasta que no entendemos la magnitud del pecado y a quienes afectó, ¿ok? Y hasta que no entendemos el daño que hemos ocasionado con nuestro pecado a lo que nos rodea, la iglesia o nuestros hijos, etcétera, ¿no? Y hasta que nosotros no tomemos la decisión de cambiar. Si no, el quebranto persiste y la prueba persiste. Si te hirieron, ¿verdad? En tu corazón hay resentimiento. Lo que pasa es que no es un resentimiento grande como para agarrarlo por el cuello. Exacto. Exacto. Entonces debemos arrepentirnos por fe, por la palabra, porque la palabra lo dice. Acordémonos que el arrepentimiento es lo que corta. Y fíjate que te estoy contando el testimonio de esta persona que conozco, que solo perdonaba y no se arrepentía. ¿Por qué? Porque ella pensaba que no había hecho nada, que quien lo ofendió era él.
Y cuando ella logró arrepentirse de todo el resentimiento que había guardado, y vivía con él, dormía con él, convivía con él, ella no lo estaba odiando. Pero cuando ella perdonó, se arrepintió de todo el rencor que ella tenía, entonces su esposo cambió. Entonces sí es necesario el arrepentimiento, y no necesariamente porque sintamos una ira fuerte y profunda, ¿ok? Porque eso es un engaño del enemigo. El enemigo no quiere que tú te arrepientas. Yo cada vez que perdono me arrepiento de todo resentimiento, porque el que me hirió dejó una huella en mi corazón. El que me hirió, cuando me hieren, mi corazón se abre para que el enemigo deposite lo que él quiere. Entonces deposita rencores muy sutiles. Y yo digo, pero es que yo no tengo rabia contra él. No, es que yo no tengo nada. Entonces es mejor obedecer a la palabra. Que una prueba o un quebranto no se termina hasta que nosotros no entendemos lo que el Señor quiere con nosotros. Hasta que no entendemos la magnitud de por qué hemos pecado, en qué hemos pecado, y entendemos la profundidad del daño que ocasionó ese pecado a otras personas o a nosotros mismos. Es como sacar, imagínense la raíz de una mata y sacar raicitas por aquí y raicitas por allá. Muchas veces un conflicto ocasiona muchos daños, y cuando nosotros lo entendemos, entonces tomamos la decisión de cambiar, entonces ahí el conflicto se termina y la prueba se termina. ¿Okay? Una vez yo tuve un conflicto muy fuerte, y bueno, me metí una semana con el Señor, el Espíritu Santo, a preguntarle, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Qué derecho legal tiene el enemigo? Y el Señor me mostró, porque yo me había arrepentido del pecado, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué me vuelven a acusar? ¿Por qué esto sale? Y el Señor me mostró que yo me había arrepentido del pecado, pero no del daño que había hecho a las otras personas. Entonces, cuando yo entendí eso y me vino un arrepentimiento mucho más profundo del pecado que yo había cometido, entonces el problema se quitó, pero así, completico, se quitó. Entonces, por eso, mientras un problema persiste, vamos a buscar del Señor, vamos a preguntarle al Espíritu Santo. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Nosotros no podemos decir en el Señor, no entiendo, porque la Biblia dice que nos hará entender, y que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas que vienen del Padre, y nos guiará a toda verdad. Entonces ahí me planto yo. No podemos decir, es que eso es difícil, es que es muy difícil. La Biblia dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. También dice, creo que en Deuteronomio, que mis mandamientos no son gravosos. Y hay otro texto que dice que no es difícil. O sea, no podemos decir que es difícil. Cuando decimos que es difícil, le estamos abriendo puerta al enemigo. Y le decimos, vente para acá. Mira, yo quiero seguir contigo. No. Para el Señor no hay nada imposible. Y dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Si yo estoy en yugo con el Señor, cualquier cosa va a ser fácil para mí si es su voluntad. ¿Ok? Y si está en su palabra. Si no estás dispuesto a perdonar, usted destruirá su vida, no la del que le hirió. ¿Ok? Vamos a cerrar con esta ilustración práctica que tengo aquí. Muchas veces no perdonamos porque decimos, no, él no se lo merece. Esa persona no se merece que yo lo perdone. ¿Quién ha dicho? Fíjate, cuando alguien te hiere, vamos a poner este ejemplo práctico, cuando alguien le da un tiro a una persona, ¿verdad? Lo hiere con un tiro, le da lo hiere, ¿no? ¿Qué hace la persona? ¿Va herida persiguiendo al que lo hirió? No. ¿A dónde va? Sí, para el médico. Va a buscar el médico para que le saquen la bala y lo cure. Entonces, en la vida espiritual, nosotros cuando no perdonamos, estamos persiguiendo al que nos hirió, el pistolero. Y mientras tanto nos estamos desangrando. Y nos podemos morir por falta de perdón. ¿Ok?
Entonces es un ejemplo y nos puede causar, podemos quedar vivos, pero nos puede causar una infección que es la falta de perdón, que va a traer amargura, va a traer rebelión y va a traer problemas a nuestra vida espiritual, mental y física. Por eso el manicomio tiene mucha gente y los psiquiatras están llenos y cobran bien caro. Exacto, ¿ves? ¿Cuándo se termina un quebranto? Entonces se termina cuando nosotros entendemos qué es lo que el Señor quiere, por qué está permitiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos al Señor, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar y vamos a establecer nuestra relación íntima con Dios. Por eso las pruebas en el cristiano son necesarias, porque nos ayudan a acercarnos a Dios. Lo otro que dije es, hasta que no entendemos y que en qué hemos pecado, porque a veces tenemos pruebas y circunstancias y no sabemos qué fue lo que hicimos. No sabemos, pero el Espíritu Santo nos los va a decir. Y muchas veces si hablamos con algún hermano, algún compañero, alguien que nos conozca, pues también nos lo puede decir, porque la gente ve lo que nosotros no vemos. Y lo otro es que podamos entender la profundidad y el daño que ocasionó ese pecado en otras personas. Que les comenté que yo me arrepentí en una oportunidad por el pecado, se me vuelve a repetir la acusación y yo le dije, pero Señor, si yo me arrepentí de eso, ¿por qué me vuelven a acusar? Me dijo, sí, pero no te arrepentiste del daño que le hiciste a tales y tales personas. Y tuve que ir a pedir perdón. Y se acabó. En el nombre de Jesús se acabó. El perdón primero no se demanda, ¿verdad? Si Marisol tiene un conflicto contigo, tú la ofendiste y ella te va a decir, pídeme perdón. Eso no se demanda. Ella simplemente te perdona en la intimidad con el Señor. Y cuando ella te perdona genuinamente y llega a la misericordia y se arrepiente del juicio que levantó contra ti, entonces Dios te toca a ti. Pero si no, no puede pasar Dios a tocarte a ti para que tú le pidas perdón a ella. Entonces cuando alguien te pide perdón, tú te puedes sentir contento de que actuaste como Dios quería, porque hiciste todo para que Dios pasara. ¿Okay? Yo tuve un caso que atendí, que la muchacha me decía que ella no, me decía, yo no sé qué me está pasando, que no puedo, que siento que no quiero a mi esposo, ¿verdad? Yo, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Entonces ella me dice que sentía que me dice, chica, yo no sé, yo siento que no quiero a mi esposo. Me pongo a investigar en su vida. Ella sufrió una violación mucho antes de casarse. Y yo le dije, mire, la raíz está allí, porque yo siento que ese esposo él es tu esposo, él es la voluntad de Dios por toda una serie de circunstancias que pasaron en su vida, ¿no? Me dijo, ¿tú estás segura? Sí, ese es tu esposo. Lo que pasa es que hay en ti algo que no te permite amarlo, alguna decisión, algún pacto que tú hiciste. Y en efecto, ella, cuando se fue al Espíritu Santo, ella le preguntó, Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Y le mostró que ella había hecho pacto de que no iba a confiar en más nadie, que los hombres no servían, o sea, un rechazo total a los hombres. Entonces ella renunció a eso y se desligó de las personas que la habían violado. ¿Okay? Se desligó su alma, su espíritu, su cuerpo, los perdonó nuevamente y todo, porque ya los había perdonado, pero los perdonó nuevamente. Entonces yo le dije, ok, ahora dile al Señor que tú aceptas a tu esposo, ¿no? Y vas a trabajar en eso, y todo eso por teléfono, no es personalmente. Son personas que trabajan constantemente en su sanidad y van al Espíritu Santo. Y entonces yo le digo, dile que tú lo aceptas como tu esposo, que esa es la voluntad tuya para él, y tú vas a ver que las cosas van a cambiar. Su esposo estaba de viaje, ¿no? Y cuando entonces ella me dice, bueno, ya lo hice. Ya lo hice y acepté a mi esposo como el esposo que Dios me ha dado. Y ella dice que cuando ella terminó de orar, el esposo la llamó de donde estaba. Y ella dice que se asombró y me dice, lo sentí muy amoroso, muy cariñoso, que eso no estaba pasando. Cuando llegó de viaje, ella dice que lo veía y yo le dije, ay, ¿cómo te sientes? Ay, estoy enamoradita de él. Me dice, y me contaba cómo le fue, y entonces yo lo veía como una niña enamorada, y lo vi tan bello, tan guapo cuando vino, cuando se desligó de lo que pasó.
¿Ok? Está feliz. Restauró su matrimonio. Sí, restauró su matrimonio. Entonces ahora, bueno, ¿y por qué? Porque ella dice que entonces cuando él la llamó, como ella acababa de orar, le dice, sí, mi amor, yo te acepto. Y el esposo diría, bueno, ¿qué le pasa? Entonces, después cuando llegó me dice que no, que todo bien, que se siente, ¿cómo te sientes? Que estoy enamorada de mi esposo. Entonces fíjense lo importante de sanar todas esas cosas. Y sobre todo, y cuando se han tenido relaciones anteriores, aunque no hayan sido violación, pero relaciones anteriores, también hay que desligarse y romper toda ligadura de alma para poder entrar a través de nuestra autoridad, que esto era una escuela, ¿verdad que sí? Es una escuela. Es una escuela, así me gusta que lo digan. Vamos a tener exámenes de parte del Espíritu Santo, se realizan proyectos, ¿verdad? Porque yo los puedo mandar a investigar a las personas que yo atiendo por teléfono, yo los mando a investigar incluso por internet. Y entonces cuando, por ejemplo, que llegue y sé que tiene rechazo o tiene sobreprotección con sus hijos, yo le digo, mira, búscate en internet lo que habla de sobreprotección. Y entonces buscan y entonces me dice, sí, Mirta, las características que están allí yo las tengo. Ok, anótelas y empiece a trabajar con eso y a ver de dónde vino eso, qué pasó con su mamá y su papá. Y entonces los pongo a trabajar. En una escuela se hacen tareas, se hacen trabajos, se hacen proyectos. Si una persona no hace tareas en una escuela natural, no hace tarea, no hace proyectos, no se involucra, no va al paso que va el profesor o la maestra, ¿qué le pasa a esa persona? Lo aprueban. ¿Ah? Lo aprueban. Exacto, lo raspan, ¿verdad? Y no sube de nivel. No sube de nivel. Entonces nosotros nos estamos preparando, por eso cuando yo les pongo tarea, se estanca. Entonces, cuando yo les pongo tarea, hay que hacerla porque estamos en obediencia. Y si no sacamos esas pequeñas cositas que vemos aquí, no va a sacar las cosas profundas que Dios tiene para mostrarle. ¿Y qué pasa? Nosotros nos vamos preparando cuando estamos en una escuela natural. Nos vamos preparando en bachillerato, la universidad. ¿Por qué nos estamos preparando? Porque vamos a trabajar, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, si aquí no se hacen tareas, si aquí no obedecen a la lectura del libro y todas estas cosas, que estos son los libros de texto, esto y la Biblia y la autoridad espiritual, entonces nadie va para el baile. Y cuando se nos presente una persona a la cual queremos ayudar, decimos, bueno, pero ¿y qué le digo? Pero si nosotros hemos ido a la fuente de la sabiduría, que es el Espíritu Santo, a preguntar, a inquirir, a decir, Señor, yo perdono a tal persona, yo me arrepiento de esto, entonces vamos adquiriendo ese conocimiento, se nos va impregnando en el corazón, que cuando veamos una persona, ya de solo verla, sabemos que está deprimido, que tiene rechazo, y la podemos ayudar. Pero si no trabajamos, no vamos a poder ayudar a nadie. Vamos a estar calentando sillas, como dijo Ramoncito en un periódico. Viene Jesucristo y nos cierra la iglesia. Exacto, entonces vamos a leer el libro. Si Dios no le sacó ninguna tarea, pues léalo, ¿ok? Entonces, bueno, que Dios los bendiga. Amén. Y gracias por la oportunidad que nos da. Gracias. Les recuerdo que el taller está saliendo por la emisora a las 3 de la tarde y 8 de la noche, que se llama Discipulado para restauración, sanidad y restauración. Es el taller de discipulado para sanidad y restauración. También tenemos a disposición los libros, Un Nuevo Estilo de Vida, tomo 1 y tomo 2, que es una guía práctica para poder solucionar muchos problemas. Ayuda muchísimo. Yo he tenido experiencia ya con personas que solo tienen los libros y de verdad Dios ha hecho grandes cosas. Si asisten al taller y ven los talleres por internet, por la radio, pues va a ser mucho mejor, ¿ok? Que Dios les bendiga. Hasta luego.